Muy buenas tardes, queridos alumnos, alumnas. Bienvenidos a la charla magistral de Macroacción correspondiente al 2023-1. Les agradezco su interés debido a la calidad de nuestro expositor y también debido, supongo que saben, que va a venir algunas preguntas en la próxima PC. Pero supongamos que el 90% se debe a la calidad de nuestro expositor, por supuesto. Hoy día nos acompaña Hugo Santamaría, PhD en Economía y destacadísimo exalumno de acá de la UP. Nos une una gran amistad desde que éramos estudiantes. Hugo es, no voy a comentar todo su currículum porque es muy amplio, actualmente es socio y economista jefe de Apoyo Consultoría, que es una de las, si no la más importante consultora económica en el país. Y varias generaciones, Hugo se encarga de reclutar a los mejores egresados que pasan por nuestras aulas. Así que siempre es bueno escuchar a Hugo y las proyecciones independientes que se hacen de la economía peruana. La dinámica va a ser una presentación de Hugo que debe durar unos 45 minutos por ahí, y luego vamos a dar pase a algunas preguntas de parte de ustedes y con eso debemos cerrar tipo 3 de la tarde por ahí. Entonces, sin más, quisiera que me acompañe dándole un fuerte aplauso a nuestro expositor. Hola. Gustavo, muchas gracias por la presentación. Te he aprendido, ¿no? Y a ustedes muchas gracias por asistir y acompañarnos en esta charla. Obviamente sé que viene una pregunta para el control, entonces no sé si ese 90% del expositor, ¿no? Es un supuesto válido. Pero para mí es un gusto estar acá. Soy exalumno de la Pacífico, de la época de Gustavo, de Rafo, de Checar acá. Checar puede ser testigo de varias aventuras. Mi hijo estudió acá, mi esposa estudió acá, o sea, estoy ligado con el Pacífico por todos lados. Y es un gusto para mí estar acá. He preparado una presentación, tiene varias páginas y bastantes cifras que quiero dejárselas a ustedes como consulta, ¿no? Y enfatizar más bien en esta conversación algunas ideas centrales que yo quisiera dejarles a propósito de esta charla de macro en acción. Y recuperando notas, yo di una charla parecida hace ya varios años, en un momento en que había mucho optimismo y mucha sensación de que Perú era esta promesa sudamericana y que podíamos hacer mucho a partir de la macroeconomía. Yo quiero retar un poquito esas ideas con ustedes hoy día, y si bien quiero rescatar lo fundamental y lo importante que es para cualquier economía, y en particular para el Perú, de tener bien la macro y entender bien la macro, también es fundamental e importante otras cosas, que muchas no tienen que ver con la economía, pero que estoy seguro que todos ustedes van a tener que lidiar con esa realidad y lidian con esa realidad hoy día, ¿no? En su interacción con el Estado, en su interacción con las fuerzas del orden, cuando salen a la calle, etcétera, ¿no? Y simplemente vivir en un país es mucho más que la macroeconomía. Entonces yo al final quiero dejarles eso también, ¿no? Para que tengan cuidado de siempre ser disciplinados con la macro, pero siempre tener en vista esas otras cosas que hay veces los economistas, no nosotros obviamente acá, otros economistas, ¿no? Nos olvidamos y descuidamos. Y he organizado esta conversación como en décadas o periodos de tiempo. No les voy a aburrir mucho con hechos históricos, pero quería dejarles algunas ideas de los últimos, pues, no sé, 30, 40 años de la macro y de la economía peruana, ¿no? Y para eso quería comenzar simplemente con un gráfico muy, muy simple, que es el gráfico del PBI per cápita, ¿no? Está en niveles, ¿no? Ustedes lo ven ahí. Y el punto que quiero hacer es bien básico, ¿no? Ven esta curva, esto es año 75, o sea, yo ya había nacido, imagínense, cómo cae hasta menos de 70 en índice, o sea, esto es el inicio de los 90,
Acá está todo el periodo de Alan García I, ¿no? Gobiernos militares desde por acá. Y miren todo lo que nos costó, ¿no? Recuperar el nivel de 100%, un montón de años, hasta llegar a lo que teníamos en el año 75, y luego, poco a poco, comenzar a construir, ¿no? Entonces, yo quiero hablar de eso, ¿no? ¿Por qué caemos acá? ¿No? ¿Por qué comenzamos a construir? ¿Y por qué ahora, si ven el final del gráfico, como que se aplana la curva, ¿no? Estamos estables, pero parece que estamos en un momento en que el país, desde el punto de vista económico, avanza poco, ¿no? Esas son más o menos las ideas principales que quiero comentar con ustedes. Mi primera lección, cuando uno ve lo que pasó con el Perú en los 80s, es que saber bien su macro y entender la macro es básico, ¿no? Hay muchos economistas que tienen al menos la licencia, el título, que no entienden bien la macro, ¿no? Y algo tan básico puede pasarle una factura enorme a un país, ¿no? En el año 85, creo que cuando Checar y yo terminábamos la universidad, ¿no? El primer gobierno de Alan García asume el gobierno y ofrece al Perú esta nueva teoría económica, que era la teoría económica heterodoxa, ¿no? No vamos a entrar en detalles, me imagino que ya no le enseñan acá, pero no, en pocas palabras lo que decía era, el Perú está en recesión, ¿no? Está en una parte de atrás de la curva de oferta, lo que tenemos que hacer es impulsar la demanda mucho para recuperarnos. ¿Cómo impulsamos la demanda? Mucho gasto público, y ese gasto público no está bien financiado. ¿Y cómo lo financiamos? Imprimiendo billetes. ¿Y en qué terminó? En un desastre, ¿no? Una de las inflaciones más altas de la historia y una recesión terrible. Si ustedes han ido a Argentina en los últimos años, estoy segurísimo que han puesto en su Twitter, TikTok, esas cosas, ¿no? Cuando cambian dólares y dan los billetes y van y pagan en efectivo con un montón de billetes. Eso es juego de niños comparado con lo que pasaba en el Perú hace ese montón de años, ¿no? En el año 85. Argentina hoy día tiene inflación anual de 100%, Perú tuvo en 5 años inflación acumulada de casi 1,5 millones. Si le ponen eso en el examen, se lo jalan a todos. O sea, ¿cuántas veces significa que sube un precio? Dificilísimo de contestar. 1,5 millones de inflación acumulada. Hubo otras cosas que son parte del manejo económico que los macroeconomistas siempre tenemos que tener en mente. O sea, el funcionamiento de una economía no son solamente los modelos macro, sino los entornos en los que se desarrolla y cómo se hacen operativos esos modelos macro, ¿no? En ese momento en el Perú hubo una creación masiva de empresas estatales. Teníamos empresas estatales de todo tipo. El Estado peruano tenía hasta pollerías, ¿no? Además de supermercados, etc. Ustedes son totalmente de otra generación. Ustedes han visto una economía peruana manejada, digamos, principalmente operada por privados. Nosotros crecimos en otro tipo de contexto y esto se explotó, ¿no? En ese momento. Lo que ya les dije, manejo fiscal por encima de los gastos, por encima de los ingresos, se gastaba más de lo que ingresaba. Y ustedes saben bien esto, si no lo han llevado todavía, lo ven en sus casas, si no lo ven en sus casas, lo ven ustedes mismos, ¿no? Si gastan más de lo que tienen, lo tienen que financiar de alguna manera. Uno lo financiaría con tarjeta de crédito, pidiéndole al primo, al hermano, al papá, no sé. Los países también lo financian emitiendo billetes. El Banco Central emite billetes, imprime billetes, se los presta, entre comillas, al Tesoro para que el Tesoro financie eso. ¿Qué se produce? Abundancia de billetes y subida de precios, ¿no? Ese era más o menos el modelo. La lógica era, tengo que impulsar la demanda para que esta economía despegue, ¿no? Pero sin tener en cuenta las restricciones de oferta que había, el funcionamiento de los mercados, etc. Ya dije el manejo monetario, que es básicamente monetización, 17 tipos de cambio. Salvo Checar, Gustavo, Rafa, Cortés, que lo he visto por ahí, yo creo que nadie en esta sala ha visto 17 tipos de cambio. Había tipos de cambio para todo. Ustedes, de nuevo, si leen las noticias y siguen las noticias, todos nos hemos burlado que en Argentina se ha creado un tipo de cambio para la exportación de vino, ¿no? Que lo llaman el tipo de cambio Malbec. ¿Ya? Nosotros tenemos 17,
¿no? De hecho, cuando estudiábamos afuera era una ventaja, porque como estudiamos afuera, nuestros papás podían comprar dólares de estudiante muy baratos comparado con el precio real en el mercado negro. Si uno exportaba algo, tenía un tipo de cambio más alto. Si uno importaba algo que el gobierno decidía que no era tan importante, no era un tipo de cambio, ¿no? Que los penalizaba muchísimo. 17 tipos de cambio. Hoy día, ¿cuántos tenemos? Uno, ¿no es cierto? El libre, ¿no? Que se determina el bancario, en la calle, el de Ocoña, pero es un tipo de cambio. Y controles de precios. Los precios en el Perú no había precios libres, habría precios controlados que el Estado decidía cómo subía y otros administrados. Entonces esas cosas que también ven ahora o leen que sucede, que de repente la caja de cereal es más chica porque hay inflación y no quieren subir los precios, eso había, ¿no? Como uno tenía que hacer una solicitud para aumentar precios, lo que hacían las empresas era, en vez de hacer esa solicitud, cambio el empaque. Entonces vendo el chocolate más chico, qué sé yo, un desastre, ¿no? Partía del supuesto que los economistas somos capaces de controlar y de administrar los precios de la economía porque sabemos más que todos, lo que es falso, ¿no? Eso no existe. Eso explotó, la moneda, el dinero perdió valor, en el Perú se vendían las monedas por kilo, las monedas no valían nada, ¿no? Se vendían al peso. Estos son ejemplos de algunos billetes que en algunos momentos llegaron a valer $10, ¿no? Miren 5 millones de intis. 5 millones de intis, que era el billete de más alta denominación en ese momento, valía en diciembre del 90 $10. Y después el de 100 intis, el de 5.000, el de 1.000 y el de 5 millones. Noten, ¿no? Primero el de 100 valía $10 y al final el de 5 millones valía $10. En el camino la moneda se trituró. Uno llevaba sus intis, ¿no? en maleta, ¿no? De lo que nos burlamos cuando vemos ahora en nuestros vecinos argentinos, uno lo llevaba en maleta acá en el Perú también, ¿no? El dinero no valió nada y luego vino la estabilización, la introducción de las nuevas monedas y el sol, que es lo que todos ustedes han visto. Estos son decretos de aumentos de precios en un solo día. En un solo día había que ajustar precios, eran controlados. El pan sube 75%, el azúcar tanto, el pollo, colas, escasez, etc., ¿no? Esto es un poco de lo que presenté hace 10 años. Y sí, lo vemos en gráficos, que es donde los economistas nos sentimos más cómodos, ¿no? Porque a veces nos incomodan un poco cuando nos sacan al mundo real, ¿no? Lo vemos en gráficos. Ven, esto es cuando asume el mandato Alan García, dice, voy a estimular a la economía, la estimula. Llegamos a crecer casi al 10%, había gente que estaba muy contenta y otra gente muy preocupada. Ejemplo de eso, Julio Velarde, que justo le hacía recordar a Gustavo. Julio Velarde era uno de los pocos que decía que esto iba a explotar, ¿no? La gente en general decía, mira qué bien, cómo estamos creciendo, ¿no? Explotó, recesión, y miren las inflaciones, ¿no? En este quinquenio, 3.000%, que es un montón acumulado. En este quinquenio, 1,5 millones. Acá les trajo un ejemplo, ¿no? Entre el 85 y el 90, el kilo de pan francés pasó de 4 intis y medio a 641.000 intis. Ya ni quiero pensar cuánto subió la pensión para nosotros, ¿no? en ese momento, pero imagínense, ¿no? Cuánto subiría el crédito en cualquier sitio, en la universidad y todo en general. Era imposible vivir así, o sea, imposible hacer negocios, etc. Perú fue calificado como inelegible para nuevos créditos internacionales. O sea, Perú hizo default de su deuda. O sea, ya no calificábamos para recibir financiamiento. Hoy día Perú financia todas sus necesidades de financiamiento fiscales con el mercado. Coloca bonos que los compran inversionistas de afuera y inversionistas locales. No había becas, ¿no? Para conseguir financiamiento para estudiar afuera era imposible, porque la fundación no sé qué, todos recortados con Perú. Fulbright siguió, que Gustavo creo que fue Fulbright, ¿no? Ford siguió, algunas más bilaterales para estudiar algunas cosas específicas y alguna otra gente tenía la suerte en esa época de conseguir financiamiento directo afuera e irse a estudiar, ¿no? O sea, varias cosas. Depósitos del sistema financiero, solo 5% del producto, ¿no? Cayó de 23 a 5%, se trituraron los activos. Bueno, reservas negativas, hoy día Perú tiene casi 30 puntos del PBI en reservas,
o sea, reservas negativas, o sea, había más pasivos que activos de corto plazo. Presión tributaria, esto que los impuestos, solamente 4 puntos del producto. Hoy es como 16, 17. Se trituró la propia inflación, devoró la presión tributaria. Y otra serie de cosas, y también el colapso de la institucionalidad visto desde otro punto de vista con el aumento de los cultivos de coca, ¿no? Entonces, el punto que quiero hacer, de repente un poquito exagerado, es que la mala macro tiene muchas consecuencias, ¿no? Que realmente empobrece a los peruanos, a los ciudadanos, a los países en general, desde un montón de puntos de vista y de aristas, ¿no? Desde que uno no puede estudiar afuera hasta que el Estado desaparece, porque con 4 puntos de presión tributaria no se puede hacer nada. O sea, simplemente no se puede hacer nada. Entonces los servicios públicos colapsan. Luego llega los 90, ¿no? Y acá el punto que quiero hacer es que los 90 despliegan un nuevo modelo económico, que es fundamentalmente el que seguimos teniendo ahora, ¿no? Ha tenido matices, por supuesto, pero yo he escogido algunos 2 o 3 ejes principales de lo que se hizo en el 90, ¿no? Y como economista, como macroeconomista, yo les sugiero darle una mirada al capítulo económico de la Constitución peruana, ¿no? Que seguramente muy pocos han leído, creen que eso solamente leen los abogados, ¿no? El capítulo económico de la Constitución peruana es bien interesante porque ahí se establece un montón de elementos del modelo económico que tenemos ahora y nos ayuda a entender por qué, a pesar de todo, pues el Banco Central sigue siendo independiente, tiene una burocracia de lujo, la super de banca también. O sea, ¿por qué a pesar de todo, a pesar de todas las crisis que tenemos, algunas pilares institucionales se han defendido, ¿no? Y yo creo en parte es porque esas protecciones al modelo económico tienen alto rango legal, que es rango constitucional, ¿no? Y en medio del desbarajuste, algunas de esas protecciones siguen funcionando, ¿no? Entonces, eso se despliega en los 90. Y bueno, y hemos tenido un montón de presidentes, un montón, desde que ustedes entraron a la universidad, no sé cuántos hemos tenido ya, 2 por lo menos, o 3. Y se mantienen algunos ejes principales. Disciplina fiscal y monetaria. Siempre se ha mantenido. Incluso, no que tenga nada contra el expresidente Castillo, incluso con el presidente del gobierno de Castillo, ¿no? Que todo el mundo decía, bueno, es de izquierda, va a gastar la plata, ¿qué va a pasar con el Banco Central? Uno ve las cuentas fiscales y la independencia del Banco Central se respetó. Otras cosas se degradaron muchísimo, ¿no? Pero esas anclas de manejo macroeconómico se mantuvieron, ¿no? Fueron anclas realmente en un mar ultra turbulento. El otro eje importante para el Perú ha sido la apertura al mundo, ¿no? Perú es un país chiquitito, ¿no? 30 y pico millones de habitantes, poco mercado, mercados poco profundos. Si no le vendemos al mundo, no lo hacemos, ¿no? Y ustedes van a ver cuando comiencen a trabajar y todo es la internacionalización, o sea, buscar nuevos mercados. Y Perú se comprometió con eso, ¿no? Y algunos sectores lo han aprovechado mejor que otros, por supuesto, pero ese es el otro punto importante. Y lo otro es una intervención acotada del gobierno en la economía. O sea, es una economía, como dije antes, piloteada en términos de actividad económica, digamos, dinamizada por el sector privado, y el gobierno tiene rol subsidiario, interviene donde debe intervenir, no lo hace tan bien como quisiéramos, y se concentra, ¿no?, en la provisión de bienes públicos. Y este modelo, como dije antes, ha sobrevivido, ¿no?, creo que a todos los presidentes hasta ahora, al menos algunos elementos principales. No quiero decir con esto que ha sido súper exitoso, y eso lo voy a ver después, ¿no? Creo que esta manera de pensar en el crecimiento económico tiene que ser evaluada ahora y tenemos que hacer como un mea culpa de ver algunas cosas que no vimos antes, ¿no? Acá voy a pasar rápidamente, pero simplemente este es el sustento de lo que les digo, ¿no? Déficit fiscal en el Perú, balance fiscal, miren los déficits en estos periodos. Luego pasamos a déficits cada vez menores, incluso algunos años con superávit. Esta línea muy marcada de déficit es el año del COVID, ¿no?, donde se decidió, ¿no?, gastar más, incurrir en un déficit alto para
compensar, aunque sea parcialmente, el impacto del COVID sobre la economía. Deuda pública, el año pasado, digamos, Perú comparado con otros países, somos los chancones del salón acá, ¿no? Incluso ya estamos un poquito mejor que Chile, 33 puntos sobre producto de deuda. Si esto no le dice mucho, es un país con digamos, cuentas fiscales bastante en control, ¿no? Y eso nos ayuda a todos. Eso determina que Perú tenga una buena calificación de riesgo, esto de grado de inversión. Estos son pues 4 equipos que miran las cuentas fiscales en el mundo y le dicen Perú va a ser grado de inversión. ¿Qué significa eso para el Perú? Que Perú puede tomar deuda a un costo más barato en el extranjero que otros países. ¿Qué significa eso para ustedes? Que ustedes hoy día, cuando egresen y trabajen en apoyo a consultoría, van a poder ir al banco y pedir un crédito hipotecario a 20 años en soles. Cosa que cuando nosotros terminamos la universidad no existía en el Perú. No había crédito hipotecario, bueno, había hasta que quebró el banco hipotecario, ¿no? Que lo quebraron, pero digamos, crédito bien dado en moneda local, a tasa nominal, a 20 o 30 años, es un fenómeno relativamente nuevo en el Perú. Ustedes han nacido con eso. Pero yo hasta ahora veo eso y me parece un lujo tenerlo. Eso no había. Eso permite la estabilidad macro, el bajo endeudamiento y que el riesgo soberano, el riesgo de Perú como, digamos, pagante, servidor de su deuda, sea bajo. Inflación, ya no voy a repetir, ¿no? Comparado con otros países, hasta este periodo, hoy día todo el mundo está en un periodo de alta inflación. Incluso en periodos de alta inflación, Perú se compara, yo creo que razonablemente, con cualquier otra geografía. Y los niveles de reserva bastante cómodos. ¿Qué permite esto? O sea, ¿por qué nos afecta a todos nosotros tener este nivel de reservas? Porque con ese nivel de reservas, el Banco Central tiene capacidad de fuego para moderar la volatilidad en el tipo de cambio, ¿no? Por eso, hoy ya no sé cuánto está, pero estará pues 3.70, 3.71, subió como a 4.15 cuando se eligió a Pedro Castillo, pero después, ¿no? El Banco Central reaccionó, no lo controla artificialmente, sino que limpia la volatilidad alrededor de una tendencia. Eso es una tranquilidad enorme, ¿no? Y es un activo que el Perú tiene. Imagínense un inversionista extranjero, pone plata acá, no quiere perder pues, por el tipo de cambio. No quiere perder que su plata valga menos por un movimiento cambiario y no por decisiones o la performance de su propio negocio. Si ustedes hacen un negocio, no quieren estar, ¿no? pendientes de cuánto se va a mover el tipo de cambio para ver qué hacen, en fin, ¿no? Quieren concentrarse en su negocio. Eso es algo que permite la estabilidad macroeconómica. Y la apertura al mundo, bueno, antes, importar algo en el Perú era muy difícil, era caro, había impuestos, no teníamos acuerdos comerciales con el mundo en general. Hoy día tenemos acuerdos comerciales con casi el 80% de la economía mundial. Por eso que ustedes a veces ven, y hoy día ven precios en Lima, comparan con otros lados y las cosas cuestan parecido. No, antes olvídense, ¿no? Importar un auto era carísimo, venía con un montón de impuestos. No, ni quisiera pensar qué habría sido si hubiesen existido los iPhones y cosas de ese tipo, ¿no? Hoy día Perú se importa en promedio con impuestos a la importación de 1,5%, 2%, ¿no? Bienes de capital con 0. Y ese es el otro, creo que la otra ancla de nuestro modelo económico. Y eso generó, en mi opinión, un periodo de alto crecimiento, de más o menos una década, muy alto crecimiento, en el que Perú, en términos de crecimiento económico, me quiero solo concentrar en el crecimiento económico, cambio porcentual del PBI, no en la calidad del crecimiento. A eso voy a ir después. ¿Ya? En términos de esa métrica, nos fue súper bien. Crecimos mucho más que el mundo, crecimos al doble de América Latina, no fuimos a ningún mundial, pero le sacamos la mugre a todos en ese periodo, en términos de crecimiento económico. De hecho, clasificamos a Rusia y ya como que nos fue peor, ¿no? Y se hablaba pues que Perú era el milagro económico de América Latina. Los peruanos ya no necesitamos visa para ir a Europa. Antes, imagínense, para que un peruano le dieran visa, uno iba y no, tú te vas a quedar de todas maneras, pruébame que tienes casa, que tu papá tiene trabajo, si estudias, tráeme tus notas. No, ahora no.
Si ustedes quieren tomarse un avión, si pueden, ¿no? Mañana irse a España, se van, ¿no? Antes había que hacer cola, irle a rogar al pata, estar nervioso para que nos den la visa. No, ¿por qué es eso? Porque se percibe que es un país mejor al que era antes, ¿no? Con menos riesgo de migración ilegal, ¿no? Y eso es bastante reciente, de hecho, ¿no? Y vean, esto es lo que les decía antes, cómo le sacamos ventaja al mundo y a la región, ¿no? Pero se los dejo ahí como referencia. Igual, tuvimos algunos resultados positivos, PIB per cápita creció, la pobreza se redujo, este tema se ha puesto mucho de moda últimamente, ¿no? Con la discusión y la publicación de los nuevos números de pobreza, e incluso profes de la Pacífico participan mucho en esa discusión, entonces no voy a entrar ahí en esa área, pero sí quiero enfatizar que estamos hablando de esos resultados, ¿no? Crecimiento del PBI alto, cuentas fiscales bajo control, inflación baja, y eso se ha reflejado en variables sociales también, como aumento del ingreso por habitante y reducción de la pobreza en términos generales. Vamos a ver con una heterogeneidad enorme, sin embargo, ¿no? que es un gran tema. Entonces yo creo que esta ha sido como nuestra década dorada, ¿no? Sembramos mucho en los 90s, cosechamos en la primera década hasta 2013, 2014, ¿no? Cosechamos lo que sembramos y ahí éramos la estrella, ¿no? de la región. Mercados creciendo, esto también se los voy a dejar, ¿no? Pero antes pues se vendía en un año en el Perú la misma cantidad de autos que se venden ahora en un mes o en 3 semanas, ¿no? Parece bien materialista estos puntos, ¿no? Pero son parte del crecimiento económico, ¿no? Ventas retail, cómo se multiplican, exportaciones, consumo de cemento, todo hasta el año 2014, ¿no? Que ahí es donde quiero hacer un corte, ¿no? del alto crecimiento. Si uno dibuja estos rombos de niveles socioeconómicos, el rombo peruano engorda en donde a la mayoría de nosotros no nos gusta engordar, que es por el medio, ¿no? Engorda en la clase media, ¿no? Los niveles económicos más bajos se achican un poco. Entonces progresamos, eso significa más mercados, más oportunidades, etc. Pero yo creo también que era una historia incompleta. Y esto no es Photoshop, ¿no? Esto es de verdad. En 25 de julio de 2010 sale esta primera plana del comercio, en la que Gastón Acurio dice que en 10 años el Perú puede ser un país de primer mundo. O sea, ya estamos tarde, ¿no? Pues, según la predicción de Gastón. Y en esa misma primera plana tienen en la segunda parte esto, ¿no? Una niñita de ser en Puno, en un momento, ¿no? En las heladas, con el animalito que se le murió, con no sé cuántos niños muriendo de frío. Entonces, vivíamos en esas contradicciones, ¿no? Una economía que era el milagro sudamericano para algunos, el país que estaba encaminado a ser un país del primer mundo, al mismo tiempo que teníamos peruanos muriéndose de frío, ¿no? Todos los años, más o menos en la misma época, ¿no? Y esto, por eso digo, parece Photoshop, pero es la carátula del comercio de ese día que la guardé como souvenir para siempre, porque me parecía que resumía esas contradicciones que tenemos como país y esa tarea pendiente que tenemos como economistas, ¿no? Y como macroeconomistas también, incluso si quieren ver solamente la macro, ver las limitaciones y las metas que hay que tener cuando uno se fija en objetivos macroeconómicos. Pasamos después por un momento que yo lo he llamado resiliencia ante la adversidad, ¿no? Que las cosas comienzan a cambiar, el mundo comienza a cambiar, el mundo se comienza a hacer más cerrado, los precios de los commodities comienzan a corregir hacia abajo y las condiciones económicas se endurecen, de hecho, ¿no? Incluso comienza a haber un cambio ideológico bien importante, ¿no? Antes uno pensaba que el mundo iba abiertamente hacia ser un mundo más liberal, con más tránsito de personas y mercancías, flujo de capitales sin restricciones, ¿no? Y ahora, lamentablemente, no es así, ¿no? Vemos un mundo más cerrado, menos liberal, más restrictivo, menos liberal en todo sentido económico, social, etcétera, que al Perú le impuso un montón de retos y siendo América Latina una región que depende mucho del precio de los commodities, también, ¿no? Y más que en otras regiones. En ese periodo, en estos 3 años, América Latina fue la región del mundo que más cayó, ¿no? Que más se afectó por la corrección de precios de commodities. Entonces fue un entorno bien retador.
Todavía estamos en el 2016. Esto es gobierno del presidente Humala, de Ollanta Humala, ¿no? Y en ese periodo, sin embargo, regresando a la macro, y es una cantaleta, por eso quería asegurarme de dejárselo, Perú mantuvo déficit en 2 y pudo crecer, ¿no? Siguió creciendo luego de ese ajuste, digamos, durante ese ajuste, mientras América Latina cae en recesión. Entonces, incluso ahí, Perú era la historia de orden y disciplina frente a la adversidad. Ya no éramos pues la superestrella que crecía y le sacaba el doble, pero somos incluso los que mejor resistimos, en términos fiscales y en términos monetarios. Y yo creo que ahí uno puede comenzar a dibujar otro periodo, que es el que yo he llamado acá, y esto termina la elección de Pedro Pablo Kuczynski en 2016, y para buena parte del país y de la comunidad financiera internacional era ¡wow! El Perú ya la hizo. O sea, además de todo lo que hemos visto, elige un presidente moderno, progresista, que entiende el mercado, etcétera, ¿no? Que tiene visión de los problemas del agua. Habían titulares que la gente envidiaba, ¿no?, en la presidencia que habíamos elegido. Y yo creo que después de eso suena el despertador. Y nos despertamos de esta especie de sueño en que todo iba para adelante y todo podía seguir yendo para adelante a una velocidad muy acelerada, anclados en la buena macro, ¿no? Y yo creo que esa es la última parte que quiero comentar con ustedes, de no perder de vista todas las otras cosas. La buena macro está siempre, tiene que estar. La disciplina fiscal y monetaria tiene que estar, pero yo creo que este periodo ha sido bastante revelador y estimulante para todos, y más para ustedes, que yo recuerdo a Jürgen Schultz nos decía, ¿no?, tú te debes acordar, qué suerte tienen ustedes de estudiar economía durante crisis económica, no van a ser los mejores economistas. Yo creo que ustedes también tienen bastante suerte por lo mismo, o sea, ser estudiante con todas las crisis del mundo. O sea, si el cerebro no se les estimula con esto, ¿no?, creo que es lo más estimulante que hemos visto. No se aburran viendo esto, lo van a tener todas las crisis que hemos tenido. Crisis de corrupción, fenómeno del Niño, amenazas de vacancia, renuncias de presidente, asume otro presidente, cierra el Congreso, el otro disuelve el Congreso, luego sacan a ese presidente, viene otro. Bueno, hay un periodo que elegimos lo que elegimos, en fin, ¿no? Un montón de presidentes en poquitos años, la verdad. Y vean, ¿no? Y inestabilidad, poca visibilidad, ¿no? ¿Quién va a ser presidente? Dina Boluarte llega al 2026, no sé, si levantamos la mano, seguramente acá estaba dividido, nadie sabe bien, ¿no? El que cree que sí llega no sabe por qué llega, el que cree que no llega tampoco sabe bien por qué llega, en fin. ¿No? Hemos vivido todos tipos de crisis, hasta ahora el yaku, protestas, etc. Y a pesar de eso, salvo las crisis del COVID, este es crecimiento del PBI trimestral, ¿ya? Salvo la crisis del COVID, vean, ¿desde qué año? ¿No? Ni un negativo, ¿no?, salvo este periodo. O sea, resistencia tenemos. ¿Cuál es nuestro problema ahora? Que antes la palabra de moda era dinamismo, crecimiento. Ahora la palabra de moda es esta palabra tan fea que es resiliencia, ¿no? Perú es resiliente. O sea, pucha, no retrocede, pero tampoco avanza, pues, ¿no? Y nosotros somos un país que necesita avanzar. ¿Ya? Esto lo voy a pasar, esto lo pueden ver. No, miren, por ejemplo, cómo en los rankings, algunas cosas que a veces uno no ve. Estos rankings de competitividad. Estabilidad macroeconómica, primero Perú. Estabilidad del sistema financiero, puesto 51, digamos, primer tercio, ¿no? Pero vean por acá. Prácticas de contratación y despido, 134. Gustavo conoce muy bien estos temas también. Confiabilidad en los servicios policiales, ranking 131. Entonces, en todas las otras cosas que no sea economía y finanzas, como que estamos peleando la baja, ¿no? Estamos ya realmente en una liga que no queremos estar. Y esas van a ser, yo creo, las razones que nos plantean retos, ¿no? Y que nos impiden pensar en un Perú creciendo a 6 o 7%, y que seguramente todos ustedes van a tener más fuerza, sabiduría y entusiasmo para enfrentar, que es la que tuvimos los de mi generación, que nos tocó otra pelea, ¿no? La estabilidad macro, etcétera. A ustedes les va a tocar otra, ¿no? Bien simpática también, ¿no? Vean, un país todavía
con un nivel de pobreza importante, pero más allá del nivel de pobreza que la gente dice bajó 40 puntos, es verdad que bajó 40 puntos la pobreza, en fin, pero vean esta parte gris, es el porcentaje de peruanos vulnerables. Es decir, peruanos que están a pocos días de ingreso de caer por debajo de la línea de pobreza. ¿No? En general, muchos millones de peruanos que si se rompen un pie, se resfrían, les da COVID, ese año caen por debajo de la línea de pobreza. ¿No? Entonces, esas son las cosas que hay que mirar, además del número, los matices, ¿no? Las áreas grises, por eso de hecho está en gris. Vean el porcentaje de pobres urbanos, cómo ha aumentado. La pobreza urbana es bien compleja de manejar y tiene una serie de externalidades negativas que la vamos a comenzar a ver más todos nosotros, que estamos en la ciudad más grande del Perú. Y esto nos plantea un montón de retos, y yo acá me voy a meter un poquito, pero con mucho miedo, en el terreno de los notables politólogos que hoy día tiene el Pacífico y que antes no tenía, ¿no? Y que ahora tiene. Y yo quiero plantearles, para que recapaciten, no es una afirmación, es una reflexión, que si alguien me concediese un deseo, me dijeran, ¿qué reforma quieres implementar en el Perú? Yo pediría la reforma política. ¿No? ¿Por qué? Porque creo que en la base de todas las otras reformas está la estabilidad política, las reglas de juego, ¿no? Y algunas características de alguien no experto, de un ignorante en estos temas, de que yo veo de la política, ¿no? En la política peruana hay partidos, claro, hay cosas que se llaman partidos, ¿no? Organizaciones. Claro, si fuera una clase de banca de inversión, dividiríamos un vehículo de inversión especial, no sé cómo le llaman. Nosotros tenemos vehículos especiales electorales, ¿no? Organizaciones que tienen una etiqueta, que consiguen candidatos, compiten y después vaya usted a saber qué pasa, ¿no? Tenemos mucho de eso. O sea, no tenemos partidos políticos sólidos, no tenemos reelección. Si a ustedes les gusta su alcalde, piña. Esa persona no puede ser reelegido. Si les gusta un congresista, piña, ¿no? No puede ser candidato. Y si nos gusta el presidente, también piña, porque el presidente no puede reelegirse. Ninguna autoridad democráticamente elegida en el Perú, hoy día, según la ley peruana, puede postular a la reelección. Seguramente va a haber opiniones divididas, hay gente que le parece buena idea, a mí me parece mala idea. ¿Ya? Y después voy a decir por qué. ¿Ya? Pero si uno junta estas dos cosas, que no existe partidos y no existe carrera política, piensen entonces qué tipo de políticos, entre comillas, o qué tipo de personas atrae la política. No es gente que quiera hacer carrera, ¿no? ¿Cuál es el horizonte, digamos, de planeamiento de una persona, de un congresista? Oye, yo comienzo allá, postulo de Congreso, máximo, ahora es máximo, ¿no? Pero puede ser menos. Máximo 5 años, se acabó mi carrera. Si soy alcalde de Lima y la hago bien, no puedo postular de nuevo a la alcaldía de Lima. Tengo que ver si voy a la presidencia, de repente por otro partido, en fin. Entonces el incentivo para entrada política, en mi opinión, es muy bajo. Y creo que atrae a gente con los intereses incorrectos. Si ustedes quieren trascender, quieren hacer algo para el Perú, me sorprendería si uno me dice, yo me voy a inscribir a entrar al partido político. Creo que antes van a preferir la ONG tal, hago mi propio venture, mi propia empresa social. O sea, creo que los partidos, en general, en el Perú, son muy poco competitivos para atraer talento y para atraer a gente que quiera el bien. Excepciones seguramente hay y héroes hay, pero si no hay carrera política, si no hay partidos, ¿quién se puede mandar? ¿No? Hay que ser medio héroe, ¿no? para poderse mandar. Y eso creo que hace que el juego político sea una especie de, seguramente lo han visto en Micro, y si no, ahí, checarles, explicar después, el dilema del prisionero, ¿no? ¿Recuerdan el dilema del prisionero? Tienes a 2 prisioneros en sitios distintos, los 2 confiesan, los 2 terminan mal, ¿no? ¿Qué sería mejor si ninguno confiesa, ¿no? Y tienen un resultado mejor? Ese dilema del prisionero se genera, y el resultado óptimo se genera porque es de muy corto plazo, y no hay ninguna relación en ellos. Cuando el dilema de prisionero se comienza a repetir, se puede probar que comienza a surgir la correspondencia, hoy día por ti, mañana por mí, oportunidad de negociación, etc. El gran drama de la política peruana para mí es que no hay con quién negociar. Ustedes se sientan frente a un político o un partido y no saben de verdad qué intereses representa, ¿no? Por eso yo creo, para mí, esta es la
y ahí me estoy saliendo del tema, la reforma principal, colapsó nuestro modelo político, ¿no?, cuando las representaciones de los presidentes electos en el Congreso comenzaron a colapsar. Tenemos un sistema que si el presidente no tiene una bancada razonable en el Congreso, fue. Y eso siempre ha pasado en el Perú, sin excepciones. Si Dina Boluarte termina su mandato, va a ser la primera desde el siglo pasado, desde 1948 creo, ya, presidenta en este caso, que termina un mandato sin bancada del Congreso. Ese es más o menos el partido que estamos viendo, ¿eh? O sea, si llega el 2026, va a haber que celebrar. Va a ser la primera vez que un presidente sin partido, sin una bancada organizada, estable, que le permite interactuar razonablemente con el Congreso, termina el mandato. Esa es la precariedad del modelo peruano y la inestabilidad que nos genera la política y que genera una desafección enorme, ¿no? La mayoría de peruanos no estamos satisfechos con la democracia. Si pudiéramos desaparecer a los políticos, lo haríamos. Lo que es un problema, necesitamos la política y necesitamos a los partidos. Nos guste o no, necesitamos a los partidos. Por eso para mí es la reforma cero. ¿En qué termina esto? Vean, esto es la suma de votos, de porcentajes, de los candidatos que pasaron a segunda vuelta en las 4 últimas elecciones. Vean cuánto sumaban los 2 últimos candidatos que pasaron a segunda vuelta, ¿no? Fujimori y Castillo, 30 y tantos %. Esto es de votos válidos. Si uno suma el total de votos, no llegan al 25% de votos. Así hemos elegido a nuestro presidente, ¿no?, con 75% de peruanos no votando por ninguno de esos dos. Esto es algo que yo creo que tiene que cambiar, porque si uno dice, reforma de educación, ¿cuánto dura una reforma de educación? No sé, una generación. Estos políticos cambian en días. Transporte de Lima, lo estamos viendo ahora que ya sacaron a la jefa de la ATU, la cambiaron, qué sé yo. Todo toma tiempo, todo toma estabilidad. La reforma del Estado toma años, ¿no? Con esta volatilidad política y con este juego político tan perverso, yo creo que poco se puede diseñar. Y otra idea que quiero dejarles es que esto no hay que dejarlo a la suerte, ¿no? Algunos dicen, bueno, ya veremos, ya el 2026, ¿qué pasará? Yo creo que no hay que dejarlo a la suerte. Los expertos, algunos de acá de la universidad también, tienen ideas. Y así como los economistas tuvimos ideas en los 90, ahora los politólogos también tienen ideas, ¿no? Y hay que apoyarlos, hay que ver, ¿no?, cómo se puede lograr aprobar algunas de las reformas, ¿no? Yo no voy a discutir esto porque no es mi tema para nada, pero hay algunas reformas que tenemos que introducir para mejorar el juego político, y yo quiero plantearles que si yo tuviera un deseo concedido sería ese, ¿no?, de un sistema político mínimamente funcional. Con eso ya nos podemos sentar a la mesa a trabajar, ¿no? Con la disfuncionalidad de ahora es muy difícil trabajar. Y vean lo que ya estamos viendo, colapso de los servicios públicos, ¿no? Todo el mundo habla de los pasaportes, es un drama. Claro, es un ejemplo dramático del colapso de los servicios públicos. Pero lean a Janice Seinfeld, que no sé si enseña acá, pero no es exalumna acá también. Janice escribe y pone los datos de consultas del sistema público de salud. Colapsaron después de la pandemia, no se han recuperado. ¿No? Hospitales que no operan, el doctor que se lleva a los pacientes y los atiende por consulta privada, ¿no? Es un desastre la administración pública, ¿no? Esa para mí es, luego de la reforma política, la primera que tenemos que enfrentar para evitar este tipo de cosas, ¿no? El Perú hoy día se está convirtiendo en un país sin servicios públicos. Y sin servicios públicos, olvídense de igualdad de oportunidades, todas esas cosas, va a ser discurso, ¿no? Porque vean la educación que recibe un niño en una zona rural del Perú y compárenla con la que ustedes y nosotros hemos tenido la suerte de recibir o la que estamos recibiendo ahora, ¿no? Bueno, estos son más datos de eso. Y solo para terminar, que ya estoy en el tiempo, piensen en la magnitud del reto. No todo el mundo dice Chile, que no sé qué, no sé cuántos. Si nosotros seguimos creciendo a la tasa de crecimiento que vamos a crecer este año, más o menos que hemos crecido el año pasado, más o menos 2%, vamos a alcanzar el PIB per cápita de Chile de hoy, en el año 2052.
eso es en 30 años, para llegar al PIB per cápita que Chile tiene hoy. Entonces, buena macro, check, indispensable. Disciplina fiscal, indispensable. Disciplina monetaria, indispensable. Pero si queremos entrarle a esto, hay que entrar a todas esas otras cosas que a veces nos incomodan, ¿no? Hacer barra por una reforma política viable, por la mejora de los servicios públicos, etcétera, ¿no? Hay muchos ámbitos más a lograr una economía funcional que entregue valor a todos los peruanos que la buena macro solamente. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Hugo, por una charla muy estimulante y muy comprensiva, no solamente los temas macro clásicos de corto plazo, sino más allá de la macro, ¿no? Temas fundamentales para el crecimiento de largo plazo del país. Así que seguramente debe haber generado una buena cantidad de inquietudes que el expositor nos va a regalar unos minutos más para conversar. A ver, así que les dejo la palabra a ustedes ahora. Hugo ha sido muy claro en plantear una agenda y el orden de prioridad de algunas de las reformas que él propone que son indispensables para devolverle al país un crecimiento más importante que nos permita remontar los números. Allí atrás hay una primera pregunta. Por favor, ¿le entregas un micro? Ya, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Bru García, estudiante de Administración. Tenía una pregunta sobre una de las primeras diapositivas que nos mostraba. Era básicamente sobre el crecimiento económico que se dio entre el 2003 y 2013. Me sorprendió mucho eso, por lo que quería preguntar principalmente, de todas las medidas que se dio para que este crecimiento se diera, ¿cuál cree que fue la mejor medida o la más eficiente que nos llevó a este crecimiento? Gracias. Buenaza la pregunta, pero bien difícil contestar. Yo creo que es en paquete, ¿no? Creo que esa década cosechamos un montón de esfuerzos de la década anterior. Para mí lo básico, si tengo que escoger algo, pondría empatado, porque es lo mismo en realidad. Es la disciplina monetaria y la disciplina fiscal. ¿Por qué digo que es lo mismo? Porque en el Perú, si ven lo que les dije, siguen la sugerencia de la Constitución y leen esa parte legal, en el Perú el Banco Central está prácticamente prohibido, o sea, de financiar al Tesoro. O sea, en otros países, ¿qué pasa? ¿No? El Tesoro emite un bono cuando incurre en déficit y el Banco Central se lo compra. En Perú no se puede hacer eso. El Banco Central solamente puede comprar bonos del Estado, del Tesoro, en el mercado secundario, o sea, una vez que alguien más lo ha comprado, y hasta un límite bien bajito. Entonces, para mí, para contestar a tu pregunta, y yendo a escoger uno, sería la combinación, que yo la veo como las dos caras de la misma moneda, de la disciplina fiscal y monetaria. Gracias, Hugo. Siguiente pregunta. No sean tímidos, ahí ven. Aquí al centro, ahí. ¿Comentarios pueden estar en contra? Sí, claro, comentarios también. Buenas tardes, soy Apir Mendoza, estudiante de Finanzas, y tengo una pregunta. Si notamos que para largo plazo haya un crecimiento económico, debemos hacer varias reformas, y eso toma mucho tiempo, pero ¿qué medidas se puede hacer a corto plazo para impulsar la economía y haya crecimiento? Mira, hay cosas que se pueden hacer para digamos, meter un impulso, un empujón a la economía, ¿no? En el corto plazo hay algunas cosas que se pueden hacer que el ministro Contreras está tratando de hacer, Alex Contreras ahora, ¿no? De desatorar o acelerar algunos proyectos de inversión pública, haciendo micromanagement en la ejecución de la inversión pública. Pero eso al final se va a agotar, ¿no? Entonces, sí,
se puede pensar en un menú desde ese punto de vista para acelerar el crecimiento, digamos, en el siguiente año, en fin, ¿no? En el largo plazo hay que resignarse, ¿no? Ustedes son de la generación del ya, que todo tiene que ser ahorita, ¿no? Inmediato, ya si el video de Instagram dura 22 segundos ya no lo veo, ¿no? Pero acá hay que aceptar que lo que va a hacer al Perú un país realmente, ¿no?, que atienda las necesidades y brinde oportunidades a los peruanos, va a tomar tiempo. En los 90s, recuerda el gráfico, voy a decir una palabra que está recontra mal aplicada para este momento, pero teníamos una ventajita, ¿no?, que habíamos estado triturados antes. Entonces había mucho por recuperar, mucho rebote, y sobre ese rebote se construyó, ¿no?, y se generaron las bases de crecimiento de los 2000. Hoy día no, estamos en una economía que hace 20 y tantos años que crece y que nos estamos tocando con el techo, digamos, de las posibilidades de crecimiento que estamos teniendo, y hay que entrarle a todas esas otras cosas que toma tiempo. Entonces, en corto, ¿puedes estimular el crecimiento de corto plazo? Sí, ¿no? Y hay un menú y acá mismo en la universidad tienen exministros, de todo, que tienen un menú largo de eso, pero si quieres crecimiento y desarrollo, creo que no hay cómo sacarle la vuelta a un sistema político que funcione, a un Estado de servicios a los ciudadanos y a servicios públicos de calidad para todos los peruanos. Educación, salud, transporte y conectividad, ¿no? Hola, buenas tardes. Piero Tello, de la carrera de Administración. Tenía una duda usted mostró datos que Perú, a comparación de muchos países, estaba mejor tanto en los niveles de deuda pública, reservas internacionales, incluso la inflación. ¿Y por qué se da el caso que recién igualaríamos el PBI de Chile en 30 años si en teoría nuestros números están mejores? Esa es súper buena pregunta. Y es porque hemos cambiado, sin darnos cuenta, la palabra dinamismo por resiliencia. Entonces la macro, luego de tener estos años de crecimiento y la estabilidad macro, etcétera, te ayuda a mantener una tasa de crecimiento, te da un piso, ¿no? Nos falta todo lo demás. O sea, podemos tener el déficit fiscal más controlado del mundo y la mejor estabilidad monetaria. Si no tenemos carreteras para conectar a los mercados, no vamos a crecer, ¿no? Podemos tener la inflación más baja y las mejores reservas internacionales. Si nuestros niños no reciben educación de calidad, no van a ser productivos y no vamos a crecer, ¿no? Es por eso, ¿no? Por eso. Si uno hace una proyección pasiva que considera estabilidad, ese 2% nos lo va a dar la macro. Y si me invitan de acá ya cuando estén bastante más viejos que ahora, voy a seguir hablando de la disciplina macro, ¿no? Y como el gran activo del Perú y todo lo demás, ¿no? No es suficiente. O sea, es indispensable, es básico, es el cimiento, pero no es suficiente. Allí, por favor, si le puedes alcanzar el micro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Campó, soy estudiante de Administración y mi pregunta va orientada hacia el hecho de que me pareció muy interesante el tema de cómo vinculó la reforma política con la macroeconomía. Por ejemplo, mencionó la vuelta a la bicameralidad, la reelección congresal, y quería preguntarle cuál era su opinión respecto de el voto voluntario, que es algo que varios políticos, varios especialistas han comentado. ¿Sí cree que esto podría traernos mejores gobernantes a futuro? No, voy a tener que pasar la pregunta, porque incluso yo no la tengo clara, ¿no? Y leo a los politólogos, a los que saben mucho de estos, y dicen, oye, el voto voluntario tiene mucho sentido, pero por otro lado hay posiciones también que me parecen razonables de que sea obligatorio, ¿no?, el voto. Entonces yo, la verdad, no me siento capacitado para contestar tu pregunta. Demasiado difícil, ¿no? Sí, por supuesto, el expositor tiene la licencia como para no contestar una pregunta que está muy alejada de la macro. Solo como contraejemplo de lo que se comenta, por ejemplo, hay países en América Latina que tienen voto voluntario, como Colombia o como Chile, ¿no? Y bueno, los estamos viendo ahora, no necesariamente tienen el resultado político-económico más deseable. O sea que, a diferencia de algunas leyes económicas, ¿no?, las leyes de ciencia política son más case-based, o sea, hay que ver exactamente qué cosa
en un contexto muy específico puede ser lo menos mal, que se acerque a lo óptimo. Siguiente pregunta, por favor. Acá en segunda fila. Hola. Perdón. Bueno, acá. Sí, sí. Sí, Hay dos preguntas. Soy Nadia Janamba, Y luego Alejandro. estudio Derecho y bueno, respecto a la nueva carrera que sacó la Universidad del Pacífico sobre política, filosofía y economía, viendo que, bueno, quisiera saber cuál es su opinión, qué impacto puede tener la creación de esta nueva carrera en la economía peruana. Supongo que la formación de politólogos que conozcan o políticos que conozcan economía va a ser importante y como un buen aporte de la universidad hacia la economía. Bueno, quisiera saber cuál es su opinión. Puedo contestar, ¿no? Me parece mostrar la pregunta y qué bacán tener derecho acá, ¿no? Bueno, yo no había derecho. ¿Sabes qué? Al principio decía, oye, ¿por qué hay derecho en la Pacífico, no? Si todos debemos ser economistas, administradores, contadores, ¿no? Y ahora ya tenemos filosofía y todo. A mí me parece que hay mucho de lo que significa, digamos, trabajar por tu país, incluso trabajar para uno mismo, si seas totalmente egoísta, que requiere una formación que combine muy bien capacidad técnica, conocimientos técnicos, con una buena formación en humanidades, historia, filosofía, pensamiento crítico, etc. A mí me parece bien. Y hacia adelante, no puedo hablar de Perú, creo que Perú está lejos, ¿no? Pero creo, como tengo el gusto y la oportunidad que no es frecuente de hablar a jóvenes como ustedes, ¿no? Hacia adelante creo que viene un mundo en el que tener, digamos, un acervo más amplio de capacidades va a ser más crítico que antes. Y esa es mi opinión, por algo que he visto recientemente, ¿no? ChatGPT, todo el mundo lo usa, ¿no? Seguro. ChatGPT, oye, pues, ¿cómo combina mejor tal cosa? Bla, bla. ¿Quiénes van a ser los que le van a sacar más provecho a los instrumentos de inteligencia artificial? Los que puedan preguntarle bien, los que puedan escribir un buen prompt, ¿no? Que ustedes seguramente ya son expertos, hazme un paper que no sé qué, no sé cuántos. Pero el problema es que si puedo hacer el mismo prompt, va a ser el mismo paper, ¿no? Pero yo tengo que interactuar con esa inteligencia artificial. Entonces, soy solamente el técnico, no me va a ir bien usando inteligencia artificial. No creo que ese portafolio de carreras, no sé, de capacidades de conocimiento que la Pacífico está abriendo ahora más, yo creo, y esto soy un converso reciente de eso, tengo que confesarlo, que va a ser más importante hacia adelante. Yo creo que hacia adelante las personas que tengan éxito van a ser los que puedan utilizar ese tipo de instrumentos en un mundo en el que la información se hace gratis, de acceso inmediato. Nosotros que hicimos PhD, oye, ¿ya para qué vas a estudiar? No sé, o sea, todo lo que nos enseñaron va a estar disponible. Lo que te van a tener que enseñar es a cómo pensar, ¿no? O sea, el capo va a ser el que sepa preguntar bien y que pueda discriminar si le están dando una buena respuesta. Otro ejemplo muy concreto, que hablamos con mi esposa, ¿no? El coding, ¿no? Escribir códigos. Hace 2 años, uy, hay que aprender que coding, el que no sabe, hoy día ya no. El coding lo hace la inteligencia artificial. O sea, puedes escribir códigos y todos sus programas econométricos que usen ahora ya no van a tener que hacerles ustedes mismos del código, demorarse 8 horas haciéndolo. Lo va a hacer, ya lo puede hacer el ChatGPT. Hay que saber qué pedirle. Entonces yo creo que eso, la formación en humanidades en general, me parece que va a ser fundamental. Reconozco que me he pasado a este bando hace relativamente poco. Muy bien, gracias, Hugo. ¿Había otra pregunta aquí? Sí. Y luego hay una más. Buenas tardes, gracias. Quería preguntar sobre más que nada la parte económica y tomando en cuenta que el crecimiento actual no es lo suficiente como para sostener, ¿no?, un desarrollo tan rápido como desearíamos, a pesar de que todo, claro, viene a largo plazo. Digamos, en el mediano plazo, con una mejora del servicio público marginal, ¿sería plausible que el Estado tenga un rol más activo en la economía peruana? ¿O sería de todas maneras algo que deberíamos dejar para después? Ya, voy a comentar
dos puntos de tu pregunta. Primero, lo de una mejora marginal. Yo creo que Perú requiere una mejora enorme, no es marginal, ¿no? O sea, las brechas que tenemos en calidad y en provisión de servicios públicos en general es enorme, ¿no? Cuando la ves, por cualquier forma que la veas, ¿no? Si es kilómetros, si es colegios construidos, si es calidad de la educación, por donde la veas. Entonces, creo que ahí hay un esfuerzo de varias generaciones y un esfuerzo país, ¿no? Y el otro tema de tu pregunta es el rol del Estado, ¿no? Mucha gente que cree mucho en el libre mercado, como yo, por ejemplo, ¿no? A veces somos malentendidos, me parece, ¿no? Y somos malentendidos ¿en qué sentido? En que hay gente que nos dice, que nosotros creemos, que el Estado tiene que ser chiquitito y no hacer nada. Eso es falso. Al menos en mi caso y en casos de los que yo conozco. Si tú crees en el mercado, tienes que creer en un Estado fuerte, que recaude bien sus impuestos, que gaste bien sus impuestos y que regule bien lo que hay que regular. Fallas de mercado hay en todos lados, requieren intervención de mercado. Entonces lo que necesitamos es un Estado activo, ¿no? Que intervenga donde debe intervenir y que intervenga bien, ¿no? El libre mercado no es un mercado sin Estado. Esa es una etiqueta que nos han puesto a muchos para, digamos, simplificar y siempre, pues no descalificas al del otro lado y ya está, ¿no? Pero no, yo creo personalmente en que Perú requiere un mejor Estado, un Estado más activo y con una actividad mejor y más intensa en la provisión de servicios públicos esenciales y en muchos ámbitos de la regulación del funcionamiento de la economía también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Uno de los factores que hicieron que la economía del Perú crezca, como explicaba, fue la apertura comercial. Y en 2011 se fundó la Alianza del Pacífico, que creo que es una buena explicación a la propulsión de las exportaciones y las importaciones. Pero recientemente han salido noticias sobre el presidente AMLO, ¿no? Que no quiere dar el paso a la presidencia que le corresponde a Perú. Entonces, ¿qué impacto podría tener esto sobre la macroeconomía del Perú? Si es muy grande y de ser así, ¿qué podríamos hacer para contrarrestarla? Muy buena pregunta. Yo creo que hay que ver cuánto escala este tema, ¿no? Felizmente hay conflictos entre países y ha habido diferencias con Chile tuvimos una diferencia limítrofe que fue a la Corte Internacional, etcétera, que no afectó el intercambio comercial, ¿no? No quiero decir que este sea ese caso, pero hasta ahora la actividad comercial Perú-México y empresarial y todo está yendo por un camino separado a las declaraciones que puede dar AMLO y cómo le pueda contestar el gobierno de Perú, ¿no? Mi deseo es que esto no escale, ¿no? Si escalase, México es importante, pero no es tan importante, ¿no? Ahora empatados, ¿no? Socios comerciales de lejos son China y Estados Unidos, y después más bien esta parte del continente Europa, ¿no? Entonces, por supuesto me preocupa, no quiero disminuir ese impacto, pero felizmente hasta ahora me parece que está a nivel de, digamos, diplomático, ¿no? Ahí no sé si diplomático o poco diplomático, ¿no? De estas declaraciones que se dan. Sí, bueno, buenas tardes, soy Javier Rojas, estudiante de Derecho, y mi duda va relacionada a que, como sabemos, todos estamos en medio de una crisis política desde hace tiempo, entonces no es descabellado pensar que existan reformas constitucionales relacionadas a que, por ejemplo, el BCR pierda su autonomía. Entonces, ¿qué implicancias tendría este cambio principalmente? ¿Cómo podría cambiar la situación? Bien, voy a contestar como economista y después como voy a especular un poco. Terribles. No, yo creo que un ancla básica, o sea, un pilar sin el que no podemos vivir es sin la independencia del Banco Central, ¿no? Que está consagrado en la Constitución. Entonces yo creo que las consecuencias serían terribles, ¿ya? Dicho eso, podríamos conversar después, yo creo que, mira, que es difícil que se apruebe. No solamente porque hay un consenso alrededor del tema, creo, interbancadas, sino por la propia disfuncionalidad de la política peruana. Para cambiar la Constitución necesitas un número bastante alto de votos, ¿no? 2 votaciones o 60 y tantos votos, referéndum. O sea, hay un ejercicio que lo hemos visto en los últimos años
democrático de reglas institucionales que requieren consensos políticos, negociación política y capacidad de sostener esos consensos. Con los actores políticos que tenemos, que son esta especie de dilema de prisionero, que piensan en mañana, con suerte, no veo, ni para bien ni para mal, que se aprueben este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, es una ventaja, ¿no? Las cosas muy malas que requieren aprobación del Congreso y esa ruta democrática creo que difícilmente se aprueban, pero por otro lado, las reformas urgentes que tenemos que tener tampoco se aprueban, ¿no? Hola, soy Nijal Magán. Tengo una pregunta respecto a la inteligencia artificial. Quería saber cuál considera que podría ser el impacto en el PBI al momento de nosotros implementar la inteligencia artificial. ¿No cree que podría incluso canibalizar a la fuerza laboral humana? Voy a citar a Goldman Sachs, que dice que hay como 7 puntos de crecimiento en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Yo no sé, esto es... ChatGPT creo que ha llegado a 1 millón de usuarios en 5 días, me parece, ¿no? Y lo previo era, no sé, 1 millón de usuarios, no sé, 1 año, por decir, no me acuerdo los números. Creo que estamos viendo el inicio todavía. Mira, va a haber reconversión como todo, ¿no? Ahora, no es que la inteligencia artificial sustituya todo, ¿no? Hay una inteligencia natural que tiene que operar la inteligencia artificial, ¿no? La ganancia de productividad, creo que el potencial es enorme. De todas maneras va a haber, pues, presión sobre el mercado laboral, otras capacidades. Ustedes les apuesto que van a sentir, y acuérdense, ahora que ¿en qué año están ellos? ¿Segundo? Primero y segundo. ¿No? Primero y segundo. Cuando terminen van a decir, pucha madre, ¿para qué estudié esta vaina? Así ahora, ¿no? Y van a tener que reconvertirse. O sea, va a haber presión sobre entrenamiento continuo, capacidades continuas, ¿no? No todos se van a poder subir a ese tren, de hecho, ¿no? Pero no he visto nada cuantificado para el Perú y solamente he visto ese número de Goldman Sachs, que hay que tomarlo con pinzas, que ellos dicen que hay bastante crecimiento potencial metido en la adopción de inteligencia artificial. Buenas tardes, Daniel Herrera de Negocios Internacionales. Quería preguntar algo que me dio curiosidad y era que usted mencionó que durante el primer periodo de gobierno de Alan García la inflación fue a 1.000.000%, ¿verdad? Pero entonces tenía la duda de por qué fue reelegido y durante su segundo gobierno, ¿qué cosas buenas hizo? Esa pregunta para el Departamento de Ciencia Política. ¿Por qué fue reelegido? Los peruanos nos olvidamos. Era una buena pregunta. En un momento decían, no, ¿cómo se va a reelegir Alan García, ¿no? Pero se religió, creo que parte de su discurso fue que él fue un converso, ¿no? O sea, él mismo se reconvirtió. Eso por un lado, demográficamente, un porcentaje no tan alto de votantes que eligieron a Alan García en el segundo gobierno habían sufrido a Alan García del primer gobierno, ¿no? Respecto a qué cosas buenas hizo, mi opinión crítica de su gobierno es que mantuvo la casa en orden. Yo creo que siendo él una figura política, esto es totalmente objetivo, no es que yo sea su fan, ¿eh? Siendo un operador político realmente importante, ¿no? Él pudo haber impulsado reformas que son políticamente muy complicadas de impulsar. Por ejemplo, la mejora de todo el marco de regionalización del Perú, ¿no? Que eso requiere, pues, un liderazgo político bien importante para dialogar con las regiones, ¿no? Me parece que él, siendo una figura política como lo fue tan importante, pudo haberse comprado esos pleitos y no se compró ninguno de esos, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Carla Flores, estudiante de Administración. Primero felicitar la excelente exposición, me pareció muy clara, pero hay algo en mí que me está causando conflicto en cuanto a la vista a futuro, a largo plazo, que podemos realizar para que haya un crecimiento y no un estancamiento de la economía. Usted mencionó sobre reformas políticas y además de tener una igualdad de oportunidades por la mejora de servicios públicos. Estuve meditando y escuchando todas las intervenciones y una que me pareció muy dable es sobre qué podemos hacer a corto plazo
Y también comprendo que nuestra generación per se ya quiere todo muy rápido. Pero creo que la pregunta, y algo también que me está inquietando, es qué podemos hacer para empezar. Porque vemos la población peruana en general, esta sociedad, que nos cuestionamos entre todas nuestras decisiones. ¿Por qué elegimos a este presidente? ¿Por qué este presidente no está haciendo las cosas bien, pero la otra persona lo contradice? Sí, que es así. Entonces, es muy contradictorio. Y las soluciones que usted presentó, que son a largo plazo, sí, me parecen muy dables, pero al mismo tiempo no estoy viendo que en el futuro se pueda presentar. Me parece que la carrera nueva que está en esta universidad puede ser de ayuda a largo plazo en el futuro. ¿Cuál es tu preguntita? Perdón, porque ya se nos está acabando el tiempo. Mi pregunta a raíz de todo esto es, ¿qué podemos hacer para empezar a mejorar? Bien. No quería dar un tono de que no hay nada que hacer, ¿no? De hecho, puse en esta de la opinión de los expertos de reformas políticas que no hay que dejarlo a la suerte, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que cada uno de nosotros puede hacer desde nuestro propio ámbito, cosas chiquitas. No sé, algunos años Gustavo impulsó este tema de Ponte en Carrera, que soluciona una falla de mercado fundamental, ¿no? Ustedes deben haber leído los papers de Gustavo, si no los han leído, las estafas de la educación, qué sé yo. Bueno, en el Perú, que ahora está descontinuado, ¿no? Para que te quejes, ¿no? Un chico de quinto de media, un niño, un joven, ¿no? Joven de quinto de media, no tenía información, por ejemplo, de la remuneración promedio de egresados de las universidades X, Y, Z en función de estas carreras. Gustavo viene proponiendo esta idea, venía hace un montón de años, ¿no? Ya hoy día existe esa posibilidad, han descontinuado la base, pero existe, el cambio era menor. Realmente necesitaba era que un grupo de gente se junte y se decida ejecutarlo. Se juntaron jóvenes, varios exalumnos de acá, que trabajaban en diferentes instituciones públicas y ¡juá!, lanzaron el Ponte en Carrera. Hoy día uno puede tomar algunas decisiones con más información. Eso es clave, ¿no? Para que desaparezcan el mercado, o sea, para que el mercado funcione necesitas información, para comenzar a limpiar estas universidades pues, que estafan a los jóvenes en realidad, ¿no? Eso lo pongo como un ejemplo de algo que no es muy conocido, que no requirió un esfuerzo pues, masivo de todo el Perú, sino una buena idea, un buen liderazgo y una ejecución y que tiene un impacto bien importante. Entonces, hay un montón de ámbitos en los que uno puede actuar. Si yo fuera joven, me comenzaría a marchar a favor de la reforma política. Pero como ya no soy, ya no puedo. Todavía puedes marchar. Allá atrás, sí, dos últimas preguntas, porque ya nos van a dar las 3 de la tarde, que ha sido bastante tiempo generoso que nos está regalando el expositor. 2 preguntas, entonces allí tenemos las 2 últimas preguntas. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Me generó una duda en el periodo 2016 y 2023. ¿Cuál considera que son los principales factores que nos ayudaron a mantener un crecimiento resiliente del PBI a pesar de todo tipo de crisis que surgieron en este periodo? ¿Y considera que son factores similares a los que nos ayudaron a sobrellevar el mar turbulento de los 90? Yo creo que lo que nos ha permitido resistir ha sido la buena macro, ¿no? Y que estaba en la base del crecimiento acelerado de los 90, pero en los 90 se complementó con apertura comercial, una reconstrucción del Estado peruano, ¿no? Que se había destruido, un efecto rebote, etc. Se acabó todo eso y en los últimos años la resistencia creo que viene de la resiliencia, ¿no? Resistencia no es el grupo raro, ¿no? Pero, no, la resiliencia viene de la buena macro. Ok, la última pregunta. Acá hay una y hay otra. ¿Cuál era la última? En orden, a ver. Bueno, si Hugo nos regala sí, claro. un minuto más, entonces Sí. ahí están las 2 últimas preguntas. Y acá hay otra. Sí. Bueno, esto habla mucho de la calidad de la exposición. Hay muchas preguntas, pero vamos a tener que cortar. Por la bancada izquierda. Mira. Por la bancada izquierda. No, dice que hable ella, pero no sé quién levantó la mano. Creo que...
A ver, ¿quién tiene el micro? Adelante. Sí, buenas tardes. Y muchas gracias por la exposición. Mi nombre es Fátima Gamarra, soy estudiante de Economía. Ya. Bueno, mi pregunta es, dadas las nuevas tecnologías que se presentan actualmente y las dificultades que se presentan para medir estas en el PBI, ¿usted cree que deberíamos cambiar la forma de medir el crecimiento de los países para reflejar, para reflejar mejor este crecimiento? Mira, yo creo que va a cambiar, ¿no? Ha cambiado, de hecho, ¿no? Pero todo el sistema de cuentas nacionales se desarrolló durante 50 años, me parece. Pero ahora, todo lo puedes meter en teoría por servicios. Creo que el gran tema va a ser cómo medir el valor agregado, ¿no? Entonces, nuestro INEI, el Fondo Monetario y todo el mundo hoy día deben estar pensando en formas de medir el valor agregado de los sectores vinculados a la tecnología, ¿no? Entonces, poco a poco, no necesariamente el marco general va a cambiar, sino la manera en la que estimas el valor agregado de estos sectores, que al final es el PBI, ¿no? Gracias. Adelante, como última pregunta, soy Gabriel Espinosa de la carrera de Economía. Mi pregunta más que nada va por el lado de hacia dónde debería enfocarse un poco más nuestra economía, ya que como se bien mencionó, uno de nuestros fuertes ha sido las exportaciones. Creo que seguimos el modelo primer exportador. Como usted mencionó también, el tema del mercado internacional se está volviendo cada vez más cerrado. Por lo tanto, ¿sería conveniente seguir relegando en eso? Porque, como usted mencionó también, necesitamos muchas reformas, pero hasta entonces seguimos recayendo en la macro. Por lo tanto, en su opinión, ¿nuestra economía debería seguir cayendo en lo que es la exportación de materia prima? ¿Deberíamos ir a algún otro sector? ¿Qué tan viable sería eso? No estoy diciendo una industrialización ni nada, ya vimos los problemas que tuvo, pero más o menos ¿a dónde debería dirigirse? Voy a dividir mi pregunta en dos partes. La primera es que yo creo que sin el mercados externos Perú no la hace, ¿no? Y estas cierres que están habiendo en algunos mercados, somos tan chiquitos, ¿no?, que podemos pasar por debajo del radar en varios de estos, y felizmente hemos sido muy activos firmando tratados de libre comercio o acuerdos comerciales con buena parte del PIB mundial. Esa es la primera parte. La segunda parte es un comentario. En realidad, yo no creo que el Perú tenga un modelo primario exportador, ¿no? Exportamos minerales, materias primas, harina de pescado, sin duda, pero también importamos palta, mango, ¿no?, uvas patentadas, uvas sin pepa, ¿no? Ahí la verdad que hay mucha tecnología, mucho conocimiento, mucho marketing, mucho valor agregado también. Incluso en la minería, ¿no? Uno va y ve un cerro y después sale mineral, ¿no? Entonces, tenemos un modelo que creo que depende bastante de las exportaciones. Creo que no nos queda otra, no me parece que debamos estar discutiendo tanto, eso es mi opinión, con todo respeto. No nos queda otra por el tamaño que tenemos, y que tenemos hoy día ejemplos de varios sectores en los que el Perú ha generado empresas de clase mundial, ¿no?, que ya están entre las mejores del mundo, y que muestra que de verdad eso de los peruanos sí podemos no es solo así propaganda, ¿no? O sea, sí tenemos varios ejemplos de empresas y peruanos líderes en sectores difíciles y complicados. Ok, entonces terminamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo, por la exposición tan estimulante y por la apertura durante, no sé, como 20 preguntas aceptadas y bien contestadas. Muchísimas gracias a todos.